Segunda parte de Gladys en éxitos, igual seguimos transmitiendo para Caracas, para Puerto Ordaz, Maracay, Maracaibo, Mérida, Acarigua, Araure, El Tigre, Táchira, Puerto La Cruz, El Vigía, Margarita, Valencia, Cabimas, Valera, Barquisimeto a través del Circuito de Éxitos. También nos pueden escuchar por @Circuito de Éxitos en Twitter y en Instagram, por www.exitosfm.com, por YouTube Circuito de Éxitos. Y mis cuentas personales en Twitter, @Rodríguez Gladys, Instagram, @Rodríguez_Gladys. Y en esta segunda parte vamos con retos y desafíos de los venezolanos. En Gladys en Éxitos. Con Gladys Rodríguez. Y tenemos en esta segunda parte de Gladys en Éxitos a el doctor en Ciencias Políticas, politólogo, abogado, profesor universitario Luis Salamanca. También tenemos al economista, también es magíster en Administración de Negocios y tiene, bueno, doctorado en Economía, individuo de número fundador de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela, el doctor Pedro Palma. A ambos, buenas tardes y bienvenidos, doctor Salamanca, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gladys, buenas tardes, doctor Buenas Palma. tardes. Y doctor Palma, buenas tardes. Buenas Entonces, tardes. presentados ambos, vamos a hacer con ustedes revisión desde el punto de vista político y económico de los retos y desafíos dentro de un marco de pandemia mundial, particularmente para Venezuela, con un contexto, por supuesto, de crisis terrible en el caso particular de nuestro país. Y bueno, quisiéramos un poco con ustedes evaluar qué nos viene. A ver, vamos a empezar con el tema político, un poco que, bueno, que además todos insisten en que si eso no se corrige, sencillamente en materia económica, pues estaremos cada vez peor. Entonces, doctor Salamanca, desde el punto de vista político, ¿cómo ve usted la situación de Venezuela? Bueno, el caso que estamos viviendo en Venezuela con la pandemia es una muestra de la importancia del factor político, porque el factor político no es solamente la lucha por el poder, es más que eso y fundamentalmente lo más importante es la capacidad de respuesta que debe tener un Estado, un sistema político ante los problemas que se le presenten, ante los problemas que vienen del pasado. Y en el caso venezolano, la verdad es que el Estado luce sobrepasado por la cantidad de problemas que se han acumulado a lo largo de estos 20 años, problemas viejos que, digamos, arrastramos desde hace mucho tiempo y problemas nuevos creados durante estos 20 años. Y la pandemia es un problema sobrevenido, un problema que nadie esperaba y apareció, y allí es donde se mide la capacidad de respuesta de un Estado. El Estado venezolano antes de la pandemia ya tenía colapsado su sistema sanitario y de acuerdo con el Índice de Seguridad Sanitaria Global de 2019, Venezuela ocupaba la posición 180 entre 195 países. Imagínate la poca preparación que teníamos para enfrentar el virus y desde luego en un contexto autoritario como el que manejamos en Venezuela, la primera y principal respuesta que a mucha gente le gustó y alabó como una gran decisión es encerrar a la gente, pero no puede ser la única respuesta. Tienes que tener también respuesta para curar a la gente que se te enferma. Entonces, bueno, en ese contexto yo diría que la situación tiende a agravarse, que en verdad lo que tú señalabas al principio es necesario un cambio de orientación política para recuperar al Estado venezolano y para ponerlo en sintonía con, oye, las tendencias modernas que perdimos, las tendencias nuevas en materia sanitaria, que haya el personal adecuado, que haya capacidad hospitalaria adecuada, en fin, todas esas cosas que los especialistas sanitarios conocen y que yo simplemente cito aquí, aunque yo de eso sé muy poco, ¿no? A ello acompaña el problema económico que señalaba ayer el doctor Palma con ese tweet que envió, que ya uno lo sabe en la práctica, pero que Sí, leerlo lo padece. en voz de una persona autorizada realmente da escalofrío, ¿no? Sí, y quiero parar ahí justamente para escuchar el punto de vista del doctor Palma con relación al escenario económico, que como dice, lo padecemos, en la cotidianidad sabemos de qué se trata, pero evidentemente cuando nos hacen la radiografía completa, pues uno termina como de entender la magnitud y la gravedad de lo que estamos. Doctor Palma, un poco ubicarnos en esta realidad
Y Bueno, luego también entender que si todo parte por un cambio político también, y nos vemos que hay cambios políticos, entonces con lo que tenemos hoy se podría construir o lograr algo diferente a mediano plazo por el bienestar de los venezolanos. Eso se lo dejo al doctor Salamanca. Pero doctor Palma, ¿cuál es nuestra realidad hoy y hacia dónde vamos? bueno, yo creo que en lo inmediato y bajo el esquema político que actualmente estamos teniendo, bajo el esquema de gobierno que actualmente tenemos en el país, yo creo que muy pocas posibilidades de realmente tener un cambio a mejora en el asunto económico. La situación económica venezolana era realmente dramática. Lo que hemos tenido durante los últimos 5 años, entre el año 2014 y 2019, era una contracción del Producto Interno Bruto del orden del 70%, es decir, estábamos produciendo a fines del año 2019 30% de lo que producíamos en el año 2013. Y este año, sobre todo con el asunto de la pandemia, los impactos de la pandemia pueden hacer que nuevamente este año sea un año de profunda contracción. Lo estamos calculando en una contracción en torno al 29% este año adicional, que haría que entonces la contracción acumulada entre el año 2014 y 2020 esté en el orden del 78 al 80%, es decir, que al final del año 2020 estemos produciendo solamente el 20% de lo que producíamos en el año 2013. Esa es una situación realmente dramática que no lleva a que podamos cifrar alguna esperanza de mejora, por ejemplo, en la situación laboral, que ha estado tremendamente afectada por la situación de la pandemia, porque la pandemia, al afectar sobre todo a muchas empresas, a todas las empresas, pero particularmente a las empresas medianas y pequeñas, que son las altas generadoras de empleo, eso ha significado una pérdida de empleo muy importante en el país. Otras industrias, digamos industrias que dependen del turismo, del ocio, etcétera, también están severamente afectadas con el confinamiento por la pandemia, y por lo tanto la pandemia, este efecto sobrevenido, como decía Luis, inesperado, pues obviamente lo que hace es empeorar sustancialmente la situación económica. Por lo tanto, las posibilidades a corto plazo en materia económica en Venezuela pues son realmente muy negativas, son realmente dramáticas. No creo que podamos tener un mayor factor de esperanza de que estas cosas puedan cambiar. Y realmente, mientras aquí no haya un cambio pues en el aspecto político, un redimensionamiento de todo lo que son las políticas públicas, una puesta en marcha de un plan de ajuste profundo que ataque pues y corrija los profundos desequilibrios que existen dentro de la economía, pues realmente aquí no vamos a tener ninguna posibilidad de mejora en lo económico. Y mientras tanto, ¿qué auxilio se le puede dar a los venezolanos que están en crisis, que están en una situación, en unas condiciones, bueno, muchos incluso hasta de miseria? Bueno, de hecho, el resultado de la encuesta de Encovi es realmente dramática. Eso de que nos diga que el 72% de la población en el año 2019 no le alcanzaban los ingresos, o sus ingresos no le alcanzaban para poder adquirir la canasta alimentaria, y que estaban, por lo tanto, en una situación de pobreza extrema, es realmente dramático. El hecho de que el 96% de la población esté por debajo de la línea de pobreza en el país es, bueno, mayor dramatismo que ese realmente cuesta entenderlo. Y lamentablemente la pandemia, una de las cosas que está haciendo es profundizando o desmejorando aún más la situación, no solamente de los venezolanos que están dentro de Venezuela, sino también de los que han emigrado, porque muchos de ellos tenían trabajos informales o trabajos marginales que habían podido obtener, sobre todo pues la masa poblacional, digamos, con relativo bajo nivel educativo y con bajo poder de generador de producción, que realmente pues podían tener empleos con bajas remuneraciones, pero que estaban empleados y que estaban en capacidad de mandar, aunque sean pequeñas cantidades de remesas a sus familiares localmente. Bueno, esas remesas que se estaban calculando el año pasado en el orden de los 3.500 millones de dólares, para este año ya estamos calculando 1.500 millones de dólares solamente, porque muchos de esos venezolanos y compatriotas en el exterior han quedado desempleados, han perdido también sus empleos debido a los problemas de la pandemia. Claro.
Tenemos que hacer una pausa. Yo quisiera que al regreso habláramos de qué señales está dando en lo político y en lo económico el régimen de Maduro. Me lo comentan, por favor, en los próximos minutos el doctor Salamanca y el doctor Palma. Gladys en Éxitos. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Segunda parte de conversación con el doctor Luis Salamanca, es doctor en Ciencias Políticas, y con el doctor Pedro Palma, doctor en Economía. Y bueno, quedó pendiente el planteamiento de qué señales está dando el régimen de Maduro en materia política y en materia económica ante la situación que acaban de describir ambos en cuanto al tema justamente político y la situación económica de Venezuela. Doctor Salamanca, Sí, ¿cómo lo ve usted? Sí, es muy claro que la posición política de Maduro y su régimen no es por, digamos, promover una nueva situación política en Venezuela, sino mantener el status quo lo más apaciguado posible, lo más controlado posible. Y la gran pregunta que yo me hago es ¿cuánto toca el corazón de los dirigentes actuales de Venezuela, de los que están controlando al país, de los que tienen el poder fáctico e incluso parte del poder institucional? ¿Cuánto les toca en el corazón esta situación tan dramática, no solamente por el coronavirus, sino también por el cuadro previo socioeconómico del venezolano, que hace que en Venezuela, además de todo lo señalado anteriormente en materia de pobreza, haya un problema de prácticamente colapso de los servicios públicos que hace todavía mucho más agudo esta crisis de la pandemia? Entonces, ¿cuánto les toca en el corazón? O sea, porque ya al final del día tú dices, bueno, señores, ¿no se dan cuenta ustedes de lo que está pasando? ¿Y cuál es la respuesta? Porque si tú me dijeras que controlas el poder para responder efectivamente, eficazmente a las necesidades de la población, bueno, la población hasta estaría dispuesta, quién sabe, a aceptar un gobierno autoritario, pero es que este gobierno autoritario no te resuelve nada. Hay un detalle que merece la pena mencionar y que quizás pueda ser, digamos, una posible vía a seguir explorando. Hoy salió una información acerca del resultado del acuerdo de Guaidó con Maduro y la Organización Panamericana de la Salud para asistir a Venezuela en materia del coronavirus. Y bueno, ahí hay un resultado. Lo que pasa es que es absolutamente insuficiente. Eso son banditas frente a una hemorragia, son curitas frente a una hemorragia. Entonces, lo que necesitamos es un gran acuerdo, un gran pacto por la recuperación del Estado, y no creo que Maduro esté en esa onda, porque a Maduro lo que le interesa es controlar lo poco del Estado que queda. Lo que queda es la fuerza del Estado, una fuerza que aún no sabemos exactamente en qué consiste, pero bueno, queda una fuerza militar y algunos poderes públicos a los cuales tienen controlado. De manera que también me pregunto ¿cuánto puede aguantar el gobierno de Maduro una situación como esta sin que algo pase, digamos, grave en Venezuela? O sea, porque todo está así. Pero ¿qué significaría, así es, qué significaría grave? Obviamente estamos hablando algo más de grave la que lo que estamos vulnerabilidad viviendo. O sea, algo así, una situación. El 92% de los venezolanos, según el COVID, tiene pobreza salarial. Eso significa que no puede comprar. Y uno lo sabe porque tiene noticias por aquí y por allá de que la gente está pasando penuria. Entonces, frente a eso, ¿qué hace el gobierno? Ya la caja CLAP quedó a años luz de la realidad de cada venezolano. Me pregunto yo, que es hasta ahora el único argumento que ha tenido Maduro frente a los reclamos populares. Bueno, podemos voltear a ver a Cuba, ya son varias décadas, 5 generaciones. Y en ese sentido quiero agregar que Maduro lo que está pendiente ahorita es de cómo consolida su régimen. Estaba en este momento construyendo un sistema de partido hegemónico que significa fundamentalmente, básicamente, que hay un partido principal, que tampoco es nada del otro mundo, porque es el mismo gobierno, el PSUV es el Estado, ¿no? Y unos partidos pequeños que no significan mucho desde el punto de vista de la representatividad política nacional, y con la exclusión de los principales partidos opositores, a los cuales se les ilegaliza, se les saca fuera del juego. Entonces, bueno, Maduro está construyendo eso.
Entonces, bueno, eso tenemos que tenerlo claro, y tienen que tenerlo claro los partidos opositores, a ver cómo hacen para evitar que eso se consolide. Bueno, el punto está en que la situación es grave, es crítica. Económicamente, el doctor Palma la tiene, bueno, documentada, y parte de ese análisis, esa investigación que viene haciendo desde hace tanto tiempo, la ha compartido infinidad de veces y la vuelve a compartir, lo hizo en este programa, aunque sea un poco de la información que maneja con relación a la situación venezolana. Y entonces la pregunta también se la hago a usted: ¿qué señales está dando en materia económica el régimen de Maduro, doctor Palma? Bueno, yo creo que muy pocas, y lamentablemente, a diferencia de lo que están haciendo otros gobiernos latinoamericanos y en el mundo entero, que es tomando conciencia de la gravedad de la situación creada por esta pandemia y por esta situación totalmente sobrevenida que nos ha caído al mundo entero, que es simplemente que hay que incrementar el gasto, hay que incrementar el subsidio, hay que incrementar la protección contra el desempleo, hay que, en fin, en cierto modo, actuar como un Estado proteccionista tradicionalmente del pasado, mientras esta situación realmente se mantenga, y que haya un apoyo del gobierno a través de un incremento de gasto importante dirigido hacia la población, ayudar a la población a sobrevenir o a sobrellevar esta situación que está viviendo. En Venezuela las posibilidades del gobierno son muy escasas, y son muy escasas simplemente porque no está exportando petróleo, y no está exportando petróleo porque destruyeron a PDVSA durante los últimos 18 años, y adicionalmente las sanciones impuestas en enero del 2019, que le cerró el único mercado, el gran mercado al petróleo venezolano, que eran los Estados Unidos, y ahora ya no se puede exportar a ese país. Pues obviamente eso le ha cortado la principal fuente de recursos al gobierno y al país en su conjunto. Las posibilidades, por lo tanto, que tiene el gobierno de realmente poner en marcha un plan de expansión de gasto con un criterio eminentemente social y bien dirigido de subsidios directos a la población más afectada por la pandemia son escasísimos, prácticamente inexistentes. Y por lo tanto eso hace pues aún mucho más grave la situación, porque tenemos un gobierno que en primer término no ha dado demostración en lo más mínimo de querer lograr un progreso económico. Al contrario, un gobierno que lo que ha hecho es destruir todo el aparato productivo, no solamente privado, sino también público, que aquí no se pueda producir nada, que dependamos cada vez más de las importaciones, pero para importar necesitamos dólares, y esos son los dólares que ahora menos que nunca, más que nunca no están entrando, y por lo tanto las posibilidades de tener un gobierno en capacidad de reaccionar ante la situación dramática creada por el coronavirus, pues lo que tenemos es un gobierno totalmente atado de manos y pies, en ese sentido. Lo que sí es que, bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Ese es el punto que iba ya para terminar, porque se nos acabó el tiempo. Pero la realidad es que pareciera que las situaciones económicas no conducen a una rectificación política. En el caso particular de Venezuela, pero también lo hemos visto en otros países, ¿no? Pareciera, porque uno a veces dice, bueno, cuando supuestamente lleguemos a una crisis, se decía, una crisis profunda en lo económico, seguramente va a haber algún cambio político, obliga a un cambio político, pero pareciera que eso aquí no aplica. No, Gladys, no sé, porque evidentemente digamos, son condiciones necesarias, pero no suficientes para provocar el cambio. El cambio político, digamos, tiene una fórmula que puede sonar muy sencilla, pero que básicamente es así. O sea, si tú no cambias la correlación de fuerzas políticas dentro del Estado venezolano, y cuando me refiero a correlación de fuerzas políticas, me refiero a correlación de fuerzas no solamente propiamente políticas, sino de otro tipo, institucional, que incluya todos los factores de poder importantes en el país. Si no cambia esa correlación de fuerzas, obviamente el país va a seguir en esta misma línea. Y entonces, bueno, el gran desafío de la oposición venezolana es cómo plantearse esa modificación de la correlación de fuerzas. Es decir, cómo hacer que los que apoyan ahorita al régimen dejen de apoyarlo o pasen a apoyar una propuesta de cambio. Esa es la gran pregunta. La gran pregunta que queda ahí sobre la mesa, y nos la hacemos todos.